Vamos a ver en la clase de lenguaje el tema, perdón, de el teatro y sus elementos. Si usted recuerda, el teatro y sus elementos lo vimos ya en clases, pero claramente podemos reforzarlo para que quede mucho más entendido el tema. Cuando nosotros hablamos de teatro, Andrea, ¿qué se le viene a la mente del teatro? Un personajes que actúan, Bien, Andrea, personajes que actúan. A usted, Alejandra, ¿qué se le viene a la mente? personajes que pueden actuar al frente de las personas. Ya, muy bien. Personajes que pueden actuar. Otra idea, Maite, tal vez, del teatro. Recordemos que en el teatro no solo hay personajes. Qué más influye en el teatro? Maite. Palabras para hacer interesante el teatro. Correcto, vienen a ser los guiones, lo que va a decir cada actor. Muy bien, Camila. La vestimenta. La vestimenta, correcto, es de acuerdo a lo que se vaya a interpretar o a lo que vayan a interpretar los personajes. Muy bien, chicos. Kelly y Diego, por favor, la camarita también, no se olvidará. Listo. En esta partecita le voy a compartir, por favor. Me dice Camila si puede visualizar, por favor. Sí, Lice. Ya, gracias, Camila. Listo. Hablábamos sobre el teatro y sus elementos. Los elementos son las partes que acompañan a la interpretación de estos personajes. Cuando hablábamos de teatro, hablábamos del género literario que se escribe para posteriormente ser representado. Es decir, van a escribir un guión para que las personas como ustedes, puedan interpretar un papel. En este caso me dice la obra de teatro. Tiene diálogos. ¿Qué eran los diálogos, Alejandra? Voz alta. Son Son conversaciones entre personajes. exactamente, son las conversaciones que van a tener los personajes. Si están hablando de ir a la escuela, una obra de la escuela, van a haber diálogos referentes a la escuela, como por ejemplo cuando usted está en el receso, ¿qué conversa? Conversa de, bueno, a lo mejor qué vimos el día de hoy, qué entendiste, qué no entendiste. Son los diálogos que se dan dentro del teatro, dentro del tema que se va a ver. Tenemos también lo que son las acotaciones. ¿Qué me dice las acotaciones, Sarita? Son, Son indicaciones que están entre paréntesis para realizar acciones. correcto, son las indicaciones que me dice. Si usted recuerda, en clases hicimos lo de la obra de la albahaca. Me decía, entre paréntesis, decía gritando, pero ustedes, esa palabra que dice gritando no es que la va a decir. Por ejemplo, Camila gritando. No, usted tiene que hacer la acción. Si me dice gritando entre paréntesis, yo tengo que gritar. Gritar. Si me dice sonriendo, tengo que sonreír. Si me dice entre paréntesis triste, es la acción que debo realizar yo, no la tengo que decir en el momento de la actuación, en el momento del teatro. No tengo que decir la palabra, tengo que actuarla, tengo que realizarla. Si me dice corriendo, yo tengo que correr, más no decir la palabra. Esas son las acotaciones. Recuérdelo cuando hicimos las dramatizaciones en clases, que decía, cantaba. Entonces cantaban, uva, uvita, vendo uvitas por un beso, algo así decía el diálogo. Entonces son cosas que están entre paréntesis, pero que no las debemos decir, que simplemente las debemos actuar, las debemos hacer. Alejandra, Lice, no sé a qué es lo que está presente a la pizarra, qué te vamos a anotar o no. no anote nada de esto. Simplemente la actividad que se va a realizar al final, que yo ya le voy a decir, de esto no anote. Recuerde que este es un tema que ya vimos en clases y usted ya tiene anotado en el cuaderno. Entonces no es necesario que usted vuelva a anotar. ¿Listo? Listo. Aparte de los diálogos, que son las palabras que vienen a estar escritas de lo que yo tengo que decir, de lo que el personaje tiene que decir, están las acotaciones, que son las acciones que tiene que realizar cada actor. ¿Listo?
Entre estos elementos tenemos lo que son los personajes, la actuación, los actores y el director. Recordemos que todos estos son importantes para que se realice lo que es la obra de teatro. En los personajes, ¿qué me dice Maite? Ayúdeme leyendo voz alta. Ser ficticio de teatro, cuentos, fábulas, mitos, etcétera. Pueden ser seres humanos, animales o seres fantásticos. Correcto. Los personajes dice que pueden ser ficticios, que pueden existir como no pueden existir en esta parte. Yo quiero interpretar no sé, un zombie. ¿Existirá un zombie? No, No, ¿verdad? Entonces, pero es un ser no. ficticio, lo puedo interpretar. Si usted ha visto películas de los zombies, que no deberían ver, em, es como el caminar lento, torcidita la cabeza. Si yo quiero interpretar una hada, también es un ser ficticio. Que, bueno, si yo la quiero interpretar y como nos han vendido en los cuentos, en las fábulas, tiene alas, por lo general tiene los vestiditos, como cuando se ha visto la Tinkerbell. Entonces, son seres ficticios que podemos interpretarlos. ¿Qué me dice la actuación, Eliana? Interpretación. Interpretación. Ahí Interpretación que realice el actor. es la interpretación, es cómo el actor le da vida a ese personaje. Si yo voy a hacer de un perrito, ¿tendré que hablar, Eliana? No, ¿No? ¿verdad? Porque un perrito no habla, a menos que sea en los dibujitos. Tendré que hacer acciones y cosas que haría un animalito, que en este caso sería un perrito. ¿Ya? Como usted recuerda, Camila, permítame un momento, te acaba esto y me hace la pregunta, ¿ya? Cuando usted recuerda que nos fuimos al teatro, habían dos personajes que no hablaban, que era cine mudo que nos explicaron al inicio. Es decir, pero los actores, Valeria, ¿no podían hablar? ¿Ellos no hablaban? O sea, en la vida real, claro. Sí. Sí, correcto, sí hablan, pero al meterse en personaje, al hacer la actuación, ¿qué tenían que estar? Mudos. Mudos, porque era un cine mudo, simplemente con las acciones y con los sonidos. Ahora Papi, sí, dígame, Valeria, me estaba alzando la solo mano. solo los perritos de los dibujitos hablan. Exactamente, solo los perritos de los dibujos. Si en caso a lo mejor se hace una obra de teatro de ¿cómo es este muñequito de los Paw Patrols? Que creo que son de perritos. Ahí como quiera pueden hablar. Pero claro, si yo voy a meterme en una obra de teatro y quiero interpretar a un perrito, yo sé que un perrito no va a hablar, que son O sea que la cariñosos, que hacen magia otras también es acciones, ficticia. sí, pero no hablan. ¿Qué me dice en los actores? A ver, Pablo, ¿qué dice los actores? Que son personas. Personas que dan vida a los personajes. Correcto, Pablo. Los actores son personas que dan vida a los personajes. Usted puede ser un actor y le da vida al personaje. Le están pidiendo que sea, por ejemplo, ¿qué puede ser? Un niño que vende caramelos. Usted es la persona que le va a dar vida a ese personaje, que cómo se vende, si usted ha visto y ha pasado por el mercado, las personas que venden en el mercado tienen voz fuerte para mismo llamar la atención de los transeúntes, de las personas que están pasando para poder vender, para poder ofrecer su producto. Es decir, las personas le dan vida a esos personajes. ¿Qué me dicen el segundo punto de los actores? A ver, ¿a quién no les- A Pablo, perdón, ya le dije a Pablo, a Dominic. ¿Qué me dice el segundo punto de los actores? ¿Qué tienen que hacer? Estudien el comportamiento de los personajes. Correcto, debo estudiar cómo se comporta esa persona, cómo son sus actitudes. Si yo quiero interpretarla a Alejandra, yo digo, bueno, voy a interpretar a Alejandra, yo tengo que saber cómo es Alejandra,
Alejandra es una niña alegre, entonces yo tengo que estar alegre, porque la voy a interpretar, voy a estudiar su comportamiento. Yo sé que a Alejandra le gusta bailar, porque la hemos visto los compañeritos, le gusta el baile. Entonces yo, si la voy a interpretar a Alejandra, no puedo estar con vergüenza de que no, no puedo bailar, no quiero. O sea, tengo que estudiar su comportamiento, las acciones que ella hace. Entonces tengo que bailar, tengo que menear mi cuerpito. Si en caso Alejandra, también es atleta, digamos, le gusta la gimnasia, como a varias de ustedes les gusta, tengo que hacer lo mismo, tratar yo de realizar estas acrobacias que realizan cuando hacen gimnasia. Eso es estudiar el comportamiento de los personajes, que sea realista, que se acerque más a la realidad de la persona que voy a interpretar. Último, ¿qué me dice el director y Chabetel? El director. El director, guiar la actuación y la manera como expresan sus emociones, sentimientos e ideas. Correcto. Usted vea un director más o menos cuando hicimos la interpretación en clases y yo le decía, corre, o si no, canta, haciéndoles acuerdo de ciertas acciones y ciertas emociones que tenía que tener el personaje para que tenga vida. Recuerdan algunos que tenían un poquito de vergüenza al momento de tener que cantar lo de uva, uvita. Entonces yo te decía, cante, cante. El director hace eso, los guía a los actores, guía la actuación que están realizando ellos. ¿Para qué? Para que se vea realista. Qué otros tipos perdón, tenemos también lo que lo son los tipos de teatros. Tenemos tres, el teatro de sala, el teatro callejero y el teatro de títeres o marionetas. Diego, cuando nos fuimos al teatro para ver este cine mudo que vimos cuando nos fuimos, será el teatro en sala, que me dice que es un espacio cerrado y el público sentado. ¿Será el teatro callejero, que dice que son en espacios abiertos, o el teatro de títeres, que utilizan muñecos? ¿Qué tipo de teatro será el que usted observó la última vez que nos fuimos? Teatro callejero, ¿Un poquito más fuerte? teatro callejero. Callejero. Eh, No, teatro de recordemos sala. que el teatro callejero, Diego, me dice que son en espacios públicos, abiertos, que no hay un espacio cerrado. Sarita, a ver, ayúdeme. Pero muy bien, Diego. Ahí corrijamos esa partecita que es el teatro en qué, Sarita. El teatro de sala. Correcto, Diego, el teatro de sala. El teatro de sala, porque a mí se que es en un espacio cerrado. Si usted recuerda, entramos al teatro y estaba cerrado. Todo era cerrado. No, no había que a lo mejor podíamos que nos llegue la brisa del, de la naturaleza. No, estaba cerrado y el público estaba sentado, que éramos nosotros el público, para observar la actuación de los personajes. Profe, pero sí Eh, parecía que estábamos al aire libre porque cayó de arriba unos ramos, ¿se Ah, acuerda? claro, que nos daban, ahí nos estaban dando un poquito más de realismo en esa actuación. Bien, Valeria, un poquito vamos a ver después eso, que en esa parte se utilizan materiales para que se vea un poquito más realista. Como era cine mudo, entonces lo que iba a contar más eran las acciones y los materiales que se utilizaban. Tenemos Cuando, también el teatro cuando, callejero. Perdón, Valeria, ¿me decía algo? sí, cuando, digamos, decía que, por ejemplo, caía una rama de un árbol, cayó a la rama. Y caía la rama, exactamente. Nos venía a dar o sea, nos daba un poquito más de realismo. Caía la rama y del cielo, perdón, no, ni del cielo, del techo caía la rama. Entonces, podíamos meternos nosotros un poquito más en la actuación y que realizaban los personajes. Sofía Duche, ¿qué le dice el teatro callejero? Voz alta. Teatro callejero. En espacios públicos abiertos, el público interactúa los actores. Interactúa.
El público interactúa con los actores ayer. Entonces, Sofía, usted, ¿en dónde podría observar un teatro callejero? Hay una fecha específica aquí en Loja en donde podemos ver a personas que actúan en la calle y podemos interactuar nosotros con ellos sin tener un costo alguno de tener que pagar por la actuación de ellos. ¿Pudiera ser en las calles por las artes vivas? Bien, muy bien, Sofía. En las artes vivas vemos personas que se disfrazan, que tienen el vestuario, a veces se visten de mujeres, a veces se visten de viejitos. Entonces, O son también, actuaciones que se realizan en la calle, en espacios abiertos, que si usted está pasando por ahí, suele quedarse a observar, a interactuar. Ellos también suelen llamar a las personas para que también participen en esa actuación, en ese teatro, en esa dinámica, donde el público también es parte de. Dígame, Pablo, dígame, ¿me alzó la manito? Valeria, ¿usted también me Teatro alzó la manito? Dígame. callejero. Perdón, Eh, Pablo, ¿dijo algo? sí, dije del teatro callejero. Ah, ya, ya, sí, También hay en exactamente. Como la Shipiro. palabra mismo lo dice, es callejero, es de la calle. También hay Actúan en en la calle. Shipiro. Disculpe. También hay en Shipiro. En Jipiro, es verdad, Pablo, gracias. En Jipiro se suelen poner también, en lo que es, las personas a tener, actuaciones en la calle que no tiene un costo alguno. Gracias, Pablo, tiene mucha razón. Valeria. Profe, yo una vez vi por la catedral, creo que era que estaban dando una obra de teatro de los abuelitos que se trataba de que tenías que valorar a los abuelitos. Ya ve, es que a veces también las obras de teatro, como lo menciona Valeria, nos dejan un mensaje, a veces solo es por humor, para reírnos un momento, pero también pueden dejar mensajes. Sarita, también cuando venía Paquito el policía era del teatro de títeres y marionetas. muy bien, Sarita, y pasamos a esa partecita, el teatro de títeres o marionetas, que como el concepto mismo me dice, los muñecos representan las escenas, son controlados por una o más personas, es decir, suelen ponerse en la manito unos muñequitos en los cuales los hacen hablar, que claramente los muñequitos no son los que hablan, sino una persona que los controla tras un telón, una tablita que puede hacer, y solo sacan el muñequito para que parezca que ellos están hablando. Por eso es el teatro de títeres, títeres o marionetas, que viene a ser controlado por una persona. Dígame, Maite. Profe, ¿cómo le vamos a hacer para para el recreo? El recreo. En los 20 minutitos que le doy para la actividad puede tomarse un cafecito, pararse un momento de la silla. De igual forma, chicos, las clases culminan a las 10:40, entonces tendrá tiempo para desayunar o hacer cualquier otra actividad. Eh, dígame, Profe, Chabete. pero mañana tenemos que volver a la escuela porque van a hacer los exámenes. No nos pasemos del tema, y Chabete. Lueguito las preguntitas, ¿ya? Profe, ¿y si ya desayunamos? No le escucho, más fuertecito. ¿Y si ya desayunamos? Y si ya desayunaron, mucho mejor. Y vuelven a estar. Pasamos. Me dice los elementos del teatro. ¿Qué elementos son importantes para que la actuación, para que el teatro tenga un poco más de sentido, un poquito más de realismo, un poquito más de entender de lo que vamos a hablar? Me dice que entre los elementos están el vestuario. Dígame, Camila. Profe, Dígame. también es la dramatización. Disculpe.
También puede, perdón, también puede ser la dramatización. Claro, es que están dramatizando a la final, como nosotros dramatizábamos en clases, lo de la albahaca. Entonces, bueno, claramente no le dimos tanto realismo porque, por ejemplo, ahí hubiese sido bueno de que hablaba de la princesa. Las princesas por lo general usan vestidos. Si hubiésemos ocupado un vestido, le hubiésemos dado un poquito más de realismo al teatro que estábamos realizando, a la dramatización que realizamos. Por ejemplo, aquí en este elemento me dice vestuario. Y ahí me dice, atuendos de los personajes, incluye accesorios y ropa. Maite, si la obra de teatro se está dando, no sé, no, si la obra de teatro se da en una piscina, ¿qué atuendos ocuparía usted? Profe, ¿por qué todo? Permítame, Valeria, para que responda Maite y ahí sí, ¿ya? Ay, Trajes de baño. Trajes de baño, ¿qué más puedo ocupar? ¿Qué accesorios también? Porque aquí también me dice, incluye accesorios. ¿Qué accesorios puedo ocupar en la piscina? No sé si ha visto un collar de florecitas así. Ah, ya. ¿Qué también? Gorra. Para las personas que no saben nadar, ¿qué accesorio pueden ocupar ahí? Flotadores. Flotadores para que se sostengan porque si no pueden nadar, se me hunden. ahogan. Se ahogan, correcto. Es un accesorio que si yo voy a interpretar una obra en una piscina, pues tengo que ocupar los flotadores. A veces también ocupan esas como donitas. Entonces Las también es un gafas. accesorio. Las zapatillas de baño, porque si no ocupo zapatillas me caigo. El traje de baño que es esencial para El meterlos gorro de también. Y el baño. accesorio en la cabecita Profe, para que el cabello no quede flotando ahí en la piscina. ¿Cuál es profe, Sarita? El gorro de De piscina. baño. El gorro de piscina, el gorro las de gafas de baño. piscina. Correcto. En esta parte, Y también Ishabetel, aparte del vestuario, y que yo ya, el vestuario es importante para que dé realismo a esto. ¿Qué tenemos otra cosa? El maquillaje. ¿Qué me dice el maquillaje? Ishabetel. Permite transformar a cada actor para convertirlo en el personaje. Correcto, permite transformar a cada actor para convertirlo en el personaje. ¿Por qué Si en todo? este caso, Sofía González me dice, en el maquillaje, yo voy a interpretar a un payasito. ¿Será que puedo ir sin ningún tipo de maquillaje en mi carita? ¿O cómo tendría que ir para darle realismo a ese Con personaje? un maquillaje de Solo payaso. Sofía, por favor. Con un maquillaje de payaso. Un maquillaje de payaso. ¿Qué suelen ser? ¿Sencillos o muy extravagantes? Antes. ¿Qué suelen tener? ¿Mucha? Extravagantes. Exactamente, mucha pintura. Mucha pintura. Por lo general se ponen como una base blanca y así se forman unos ojos grandes y la boca de igual forma. Aquí se dibujan La los boca, rasgos de de la sonrisa y en los cachetitos bastante rubor, que quede la rojito. nariz es redonda. Y la nariz redonda, si no tienen esa naricita que se pone, Saben se suelen pintar la ponerse, naricita de rojo. O sea, el saben maquillaje va a ponerse una aportar bolita que si en yo la quiero cabeza. interpretar al payaso y voy tal y como estoy ahora, solo con rímel y un poquito de labial, no podré interpretarlo correctamente porque no estoy metida en personaje. No Y estoy una peluca. maquillada para el personaje que me han solicitado, que me han pedido. Dígame, María, Un maquillaje también como la de los mimos. como lo de los mimos, correcto. También Hablando. es blanco y con unos detalles de color negro. Valeria, está apagado su micrófono. ¿Por qué en todas las que proyecta tiene una raya? ¿Tiene una raya? Sí. Sí, es Roja. porque una niña, Valeria, ha rayado la pantalla. Pero dejémosle ahí, ¿ya? En esta partecita, chicos, también tenemos lo que es la escenografía, perdón, la escenografía, que si me dicen que el teatro se va a desarrollar, voy a hacer una dramatización sobre el zoológico. La escenografía va a ser
en el zoológico. Van a haber animales, va a haber vegetación, que Personajes, son las plantas, árboles, va a haber a lo mejor personajes. juegos también para el zoológico. En esa parte cuando nos fuimos al zoológico también habían unos Pero, como columpios. Entonces, son de- importantes esta partecita también, la escenografía. La iluminación. Si yo en el teatro voy a hacer una obra de teatro que es en la noche, la iluminación no tiene que ser tan clara, tan vibrante, sino un poquito más oscuro para interpretar lo que es la noche. El sonido también, que si es en la noche, las personas que van a hacer, que están en el teatro, la persona que ayuda en el sonido, va a poner sonidos a lo mejor de búhos, de animalitos para que se dé cuenta que está de noche. ¿Listo? Y la decoración, que comprende los elementos con que se transforma el escenario en el lugar donde se va a desarrollar la obra. Es decir, yo no puedo ir simplemente como cuando fuimos al teatro. La decoración fue importante, porque recordemos que ellos no hablaban, era un cine mudo, entonces lo importante fue la decoración, de cómo pusieron el teatro para nosotros poder entender. Habían sonidos de fondo que realizaban las personas que estaban actuando. También, si caía un árbol, botaban un arbolito bueno, perdón, un árbol, una rama, botaban una rama de la parte del techo que se le caía el zapato al señor que estaba realizando la actuación y botaban un zapato que caía del techo. Entonces le daban realismo en esta parte. María, culmino con su pregunta. Hacían los disparos, reventaban un globo. Exactamente, para realizar los disparos que estaba en la actuación, reventaban globos y parecía que era real. Uno escuchaba y también por el eco que nos da el teatro, Profe, parecía real. Le daba un profe, realismo a yo este cine pensé, mudo. yo Chicos, pensé que en realidad estaban disparando. exactamente. Maite, dígame. em, ahí dice dibuja y colorea, pero puedo hacer en el cuaderno de lengua, lo traje. Preferible en una hojita para que no se confundan las actividades, por favor. Pero bueno, en caso no tenga una hojita o otro cuaderno, puede hacerlo en el cuaderno de lenguaje, no hay ningún Y problema, ¿ya? cuadernos de puedo hacer el ¿El eso. dibujo? Sí, puede hacerlo Maite. Listo, chicos. En esta parte del teatro, la actividad que usted tiene que realizar, y ya por favor váyala también anotando, es dibuja y colorea un escenario de teatro. Usted aquí le he puesto algunos ejemplos, que son ejemplos que usted puede guiarse o hacer uno que usted quiera, el que le guste más, ¿ya? Este teatro debe incluir el escenario, porque el teatro tiene un escenario, actores, al público y un telón, que viene a ser cuando se cierra el telón es porque ya ha acabado la obra de teatro. Entonces, que incluya estos elementos, por favor, píntelos para que quede mejor el dibujo y pueda verse más estético lo que es la presentación de la tarea. En esta parte le he puesto dos ejemplos, uno donde hay dos personajes y en la parte izquierda que hay dos personajes y también tiene lo que es la decoración, que son los árboles, pajaritos y aparte el público. Ahora sí voy por las preguntas, por favor, en el orden en el que están, les voy a ir diciendo. Ishabetel. Perdón, Ishabetel, que la interrumpa. Mientras las compañeras realizan las preguntas, por favor, ir anotando la actividad para que la puedan realizar. Ahora sí, Ishabetel, dígame. Profe, profe, y luego de esta hora que se acabe, nos va a enviar otro. Ah, ¿nos debemos de volver a unir? Sí, tiene que volverse a unir porque vamos a tener ciencias naturales, pero ya les voy a enviar igualmente el link que va a ser después, en eso de las 11 más o menos, no, en eso de las 10, perdón, a las 10 de la mañana. Profe, ¿Listo? y la Ahora tal. sí, dígame, Camila, Sofía, perdón, Isabela. Voz fuertecita, chicos, ¿ya? Profe, hay que
¿Hay que imprimir los dibujos o hay que dibujarlos? No, 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 no. En estas actividades, chicos, no es necesario imprimir nada. La cosa es que usted pueda facilitar lo que son las actividades, no tiene que salir de casita. Simplemente ahí en la indicación me dice dibuja. Le he puesto estas imágenes para que usted se guíe más o menos de cómo tendría que hacer la actividad, pero no tiene que imprimir, no es necesario imprimir, tiene que dibujar nomás. Dígame, Claudia. Sí, ve que Daria están hablando, es que yo vine tarde porque se me había dañado un poco el internet, pero ya logré volverlo a acomodar. Ya, a ver, pero bueno, en caso de que no haya estado toda la clase, Claudia, de igual forma, voy a subir lo que es la grabación de la clase a la plataforma Pay. Al final de la cuarta unidad puede encontrar la grabación, que la voy a subir luego que culminen estas tres asignaturas. ¿Ya? Ya, Ahora gracias. sí, Alejandra, dígame. O sea, dicen que tenemos que anotar eso y después dibujamos allí en el cuaderno y cuando volvamos. Correcto, Alejandra. Tiene que anotar y dibujar. Simplemente dibujar y colorear. Eso es toda la actividad que se va a dar en esta partecita. Como les comenté, las imágenes solo son una guía para que usted pueda dibujar y darse una idea de lo que tiene que realizar, ¿ya? Sofía González, dígame, ¿está con el micrófono apagado? Em, ¿Podemos imprimir las imágenes? En este caso, no, porque me pide la actividad dibujar. Usted que dibuja tan lindo, puede dibujar. Y también lo Profe, colorea para que quede un poquito, le dé un poco más de realismo al dibujo. ¿Ya, Ya. Sofía? Gracias. Amy, dígame. pro- de que al final de que acabemos todo va a mandar para nosotros copiar y cuando lleguemos a la casa a mostrarle. Digo, a la Bueno, escuela. ahora le estoy dando, Amy, el tiempo para que usted pueda anotar la actividad y la pueda realizar en la casita. Recordemos que todas esas actividades las vamos a entregar al momento que nos reintegremos a clases. Listen, Dígame, Maite, estoy en orden, chicos, para no confundirme. Los estudiantes que ya les despejé la duda, por favor, bajar la manito para poder observar los demás estudiantes, ya que son Sofía y Amy, bajar la manito para ver los demás. Maite, dígame. Dice dibuja y colorea. ¿Tenemos que dibujar eso o tenemos que dibujar lo que un escenario como nosotros queramos? Ya, muy buena pregunta, Maite. Las imágenes que he puesto aquí en la actividad son una guía nomás. Puede guiarse, puede hacer alguna de las imágenes que están presentes aquí en la pantalla visualizadas, como también puede hacer una que usted quiera. A lo mejor en la primera imagen son dos, es una abejita parece y un conejo. Si usted no quiere hacer un dibujo así, puede cambiarlo. Puede hacer de un perrito o de un gatito, como usted quiera. Estas imágenes solo son de guía, Maite. Puede usted realizar la imagen que usted quiera, el dibujo que usted quiera y colorearlo de acuerdo a lo que usted vaya a hacer. Sarita, Muchas gracias, profe. gracias, Maite. Sarita, ¿Podemos calcar alguno de los dos? bueno, ahí sí, si a lo mejor esto es un poquito, no es tan la habilidad para el dibujo, puede hacerlo, pero preferible que usted lo haga directamente. Recordemos que cuando hacemos nosotros las cosas, vamos mejorando, ¿ya? Listo, Sarita. Ya. Liana, casi digo, Kelly, dígame. Profe, ¿este puede ir a ver algo? El... ¿Puede ir al baño? Sí puede, Kelly. Vaya nomás. Claudia. listen, ¿y tenemos que volver a poner escuela de educación básica? Sería importante para que tenga una mejor presentación, lo que es la actividad, ponerle el encabezado para que se vea mejor más que todo y no poner directamente la pregunta. Sí, es importante el encabezado, Claudia. Listen, y otra cosita, en los asientos podemos solo dibujar dos o tres, así, algo así. Sí, ya depende de usted. Más que todo, el público, a veces, como sabemos en el teatro, no suele llenarse a veces todo. A veces habrán espacios